Durante muchos años, ella creyó que el silencio era una forma legítima de amor. No lo aprendió de libros ni de consejos ajenos. Lo aprendió viviendo, callar para no incomodar, esperar para no exigir, permanecer para no perder. Su manera de amar nunca fue ruidosa, nunca fue urgente, nunca reclamó espacio, simplemente estaba, y para ella, estar siempre había sido suficiente. Desde muy temprano entendió que nadie iba a resolver las cosas por ella. Criar sola no fue una decisión heroica ni una historia que contara con orgullo. Fue una consecuencia, una sucesión de días donde no había alternativa. Resolver problemas antes de que aparecieran. Anticiparse a todo. No pedir ayuda porque pedir significaba detenerse. Y detenerse era un lujo que no podía permitirse. Así fue construyendo una vida basada en la autosuficiencia silenciosa. Nunca se preguntó si eso era justo, solo se preguntaba si era necesario, y casi siempre lo era. Crió a su hija con esa misma lógica, no como una imposición, sino como un ejemplo constante. Le enseñó a ser fuerte, a no depender, a no esperar demasiado de nadie. Pensaba que así la estaba protegiendo del mundo, que si aprendía a sostenerse sola, nunca tendría que rogar por nada, ni siquiera por amor. Con los años, su presencia se volvió algo natural, casi invisible. Siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre resolviendo, y lo que siempre está termina por no notarse. Su amor se volvió una costumbre, y las costumbres, con el tiempo, dejan de ser reconocidas. Ella no reclamaba atención, no porque no la necesitara, sino porque creía que reclamar era una forma de egoísmo. Prefería pensar que amar era adaptarse, ajustarse, ceder. Repetía una idea como si fuera una ley interna. Si no digo nada, todo sigue en calma, y la calma era su prioridad absoluta. La calma evitaba conflictos. La calma protegía el vínculo. La calma le daba la ilusión de que todo estaba bien. Había noches en las que se sorprendía imaginando una conversación distinta. Pensaba en decir que extrañaba, en preguntar si aún la necesitaban, en expresar que algo dolía, pero esas palabras nunca salían. Algo la detenía siempre: el miedo a incomodar, el miedo a parecer débil, el miedo a ocupar un lugar que ya no le correspondía. Así, poco a poco, aprendió a callar incluso lo que era legítimo, a minimizar sus propias emociones, a convencerse de que no era tan grave, de que exagerar era peor que sufrir en silencio. Cuando la hija comenzó a ausentarse más, ella lo interpretó como una etapa natural, una consecuencia lógica de crecer. Está construyendo su vida, se decía. Eso es bueno. Se obligaba a sentirse orgullosa incluso cuando la ausencia pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al principio, la distancia no fue evidente, no llegó como una ruptura, no hubo una discusión ni una despedida clara. Fue algo progresivo, casi elegante. Las llamadas se hicieron más breves, las visitas más espaciadas, las conversaciones más prácticas. Ya no hablaban de emociones, sino de pendientes, de cosas que había que resolver, de lo necesario. Ella se adaptó sin protestar. Como siempre, con el tiempo, el dinero empezó a ocupar un lugar distinto. No llegó de golpe, no fue anunciado, simplemente comenzó a aparecer. Transferencias puntuales, ayudas regulares, todo correcto, todo suficiente. Al principio, ella sintió alivio. Pensó que era una forma de cuidado, una manera adulta de hacerse presente cuando el tiempo no alcanzaba. Se decía que el amor podía expresarse de muchas formas, que no todos demostraban afecto de la misma manera, y durante un tiempo, esa explicación le alcanzó. Cada vez que recibía el dinero, se repetía una frase que la tranquilizaba: al menos no le falta nada, y con eso evitaba pensar en lo que sí faltaba. Pero algo empezó a incomodarla, aunque no sabía ponerle nombre. Cada ayuda económica parecía cerrar una conversación que nunca ocurría. Cada transferencia reemplazaba una visita. Cada gesto material ocupaba el lugar de una pregunta que no llegaba. Aún así,
Ella agradecía, aceptaba, guardaba silencio. Las ausencias se volvieron más frecuentes, más largas, pero no parecían abandono, parecían responsabilidades, parecían vida, parecían normalidad. Y ella seguía justificándolo todo, porque justificar era más fácil que aceptar. Comenzó a notar pequeños detalles, fechas que pasaban sin mención, promesas de llamadas que no se cumplían, respuestas tardías que se volvían costumbre, pero cada vez que algo dolía, lo minimizaba. Pensaba que no era tan importante, que no valía la pena decir nada. La soledad no llegó como un golpe, se instaló lentamente, como una presencia constante. Estaba acompañada de recuerdos, de objetos, de rutinas, pero no de una presencia real. Y aún así, ella seguía creyendo que todo estaba en orden, hasta el día en que llegó el sobre. No fue un momento dramático. El cartero lo dejó. Ella lo tomó y lo apoyó sobre la mesa. Siguió con su día como si nada. El sobre permaneció cerrado durante horas, no por miedo, sino por intuición, como si algo dentro supiera que abrirlo implicaba aceptar una verdad que había estado evitando. Cuando finalmente lo abrió, encontró documentos, papeles ordenados, todo claro, todo correcto, demasiado correcto, y una nota breve, escrita sin adornos ni explicaciones. Es lo mejor por ahora, nada más. No hubo enojo inmediato, no hubo lágrimas, solo una sensación extraña, difícil de describir, como si algo que ya intuía finalmente hubiera tomado forma. No hubo discusión, no hubo cierre, no hubo una conversación que pusiera las cosas en su lugar. Guardó el sobre en un cajón, no como quien esconde algo, sino como quien no sabe qué hacer con eso. Ese cajón se convirtió en un espacio simbólico. Cada vez que lo abría para buscar otra cosa, veía el sobre, y cada vez lo cerraba sin tocarlo, como si reconocerlo fuera darle demasiado peso a algo que nadie había querido explicar. Aceptó sin preguntar, porque preguntar era arriesgarse a escuchar una respuesta para la que no estaba preparada, y porque, en el fondo, temía que preguntar significara perder incluso lo poco que aún quedaba. Nunca llamó para reclamar, nunca pidió explicaciones, nunca dijo cuánto dolía. Había orgullo en ese silencio, y también tristeza, pero sobre todo, dignidad. La dignidad de no pedir amor, de no obligar a nadie a quedarse. Pensaba muchas veces, si llamo, la obligo, y prefería el silencio antes que el afecto forzado. Prefería la ausencia voluntaria antes que una presencia por compromiso. Su dolor era discreto, tan contenido que ni ella misma lo reconocía del todo. No lloraba de forma evidente, no hablaba del tema, simplemente seguía, con una tristeza silenciosa que se acomodaba en el pecho y aprendía a convivir con ella. Con el paso del tiempo, dejó de esperar. Sin darse cuenta, comenzó a recordar más de lo que esperaba. Momentos pequeños, gestos simples, conversaciones que antes parecían insignificantes y ahora volvían con nitidez. El vínculo dejó de mirar hacia adelante y comenzó a existir solo en la memoria, y eso fue lo que más dolió. Con el paso de los días, el sobre comenzó a pesar más de lo que parecía, no por su contenido, sino por lo que representaba. No estaba ahí para explicar nada, sino para confirmar una distancia que ya existía desde hacía tiempo. Ella no lo abría, no lo releía, pero sabía exactamente dónde estaba, y saberlo era suficiente. Siguió con su rutina, despertarse temprano, ordenar la casa, preparar el café como siempre. Nada había cambiado en apariencia, pero algo se había acomodado distinto por dentro, como si una expectativa silenciosa se hubiera apagado sin hacer ruido. Ya no esperaba llamadas inesperadas. Ya no se sorprendía cuando el teléfono no sonaba. Cuando llegaba el dinero, lo recibía con la misma corrección de siempre. Agradecía, respondía con mensajes breves, educados, sin reproches, sin preguntas. Cada intercambio era correcto, pero distante, como si ambas supieran que había temas que no iban a tocarse. Ella empezó a notar algo nuevo en sí misma, una especie de cansancio distinto, no físico, sino emocional.
un cansancio que venía de sostener durante años un vínculo casi sola, de justificar ausencias, de minimizar dolores, de entender siempre. Recordaba con frecuencia momentos del pasado, no grandes escenas, sino detalles pequeños. Una conversación en la cocina, una risa compartida, una tarde cualquiera que en su momento no había tenido importancia. Esos recuerdos aparecían sin aviso y se quedaban más tiempo del que ella quisiera. Se preguntaba en qué momento exacto las cosas habían cambiado, pero no encontraba una respuesta clara. No había un día específico. No había una palabra que lo explicara todo. Había sido un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, y eso lo hacía más difícil de aceptar. Muchas veces pensó en escribir una carta, no para reclamar, sino para explicar, para decir lo que nunca había dicho, para poner en palabras todo lo que había callado durante años, pero nunca lo hizo. Sabía que escribir era abrir una puerta que tal vez nadie quería cruzar. Se decía que no tenía sentido remover el pasado, que ya estaba todo decidido, que insistir solo traería incomodidad, y ella había vivido demasiado tiempo evitando incomodar. Así, su silencio se volvió definitivo. Con el tiempo, empezó a usar el dinero de otra manera, ya no como una promesa encubierta, sino como una herramienta práctica. Pagaba cuentas, cubría necesidades, se cuidaba, y en ese acto silencioso, algo cambió. Dejó de asociar el dinero con una forma de amor. Empezó a verlo como lo que era, un recurso, no un vínculo. Esa claridad no trajo alivio inmediato, trajo tristeza, pero también orden, porque por primera vez dejó de confundirse, dejó de esperar afecto donde solo había corrección. Un día, sin planearlo, abrió el cajón y tomó el sobre. Lo sostuvo unos segundos. No con rabia, no con desesperación, con una calma extraña, lo volvió a guardar, y en ese gesto simple, entendió que ya no necesitaba respuestas para seguir adelante. Aceptó algo que le costó mucho admitir: había amado más de lo que había sido amada, y eso no invalidaba su amor, pero sí explicaba su cansancio. No se victimizó, no se contó a sí misma una historia de injusticia, simplemente aceptó que no todos los vínculos crecen al mismo ritmo, que algunas personas avanzan sin mirar atrás, y que quedarse esperando no siempre es una prueba de amor. A veces es solo miedo. Empezó a tomar pequeñas decisiones, no grandes cambios, sino gestos sutiles. Dejó de ajustar su agenda esperando visitas que no llegaban. Dejó de organizar sus días alrededor de una posibilidad. Empezó a ocupar su tiempo con cosas que había postergado. Descubrió que el silencio, cuando deja de ser impuesto, puede ser una forma de cuidado. Ya no callaba para proteger a otros. Callaba porque no necesitaba explicarse. El recuerdo de su hija seguía presente, pero ya no dolía de la misma manera. Se había transformado. Era una presencia lejana, pero definida. Ya no era una ausencia confusa, sino una distancia aceptada. En algunas noches, pensaba en todo lo que había enseñado sin palabras, en todo lo que había dado sin esperar, en todo lo que había sostenido sin ser vista, y aunque había tristeza, también había una forma discreta de orgullo. Sabía que había amado de manera honesta. Entendió entonces algo importante: la dignidad no siempre se manifiesta en decisiones visibles. A veces es simplemente no llamar, no insistir, no pedir lo que ya no se ofrece. Ese entendimiento fue lento. No llegó como una revelación repentina. Se construyó día a día, en gestos pequeños, en silencios que ya no dolían tanto, en expectativas que ya no existían. Un día, se sorprendió a sí misma sonriendo sin motivo aparente. No era felicidad plena, era calma, una calma distinta a la de antes. No la calma de evitar conflictos, sino la calma de no necesitar explicaciones. Comprendió que había pasado mucho tiempo justificando lo injustificable, y que ahora, sin decirlo en voz alta, había dejado de hacerlo. Ese fue su acto más honesto. No buscó una justicia externa, no esperó disculpas, no necesitó reconocimientos tardíos. Su justicia fue interna,
silenciosa, realista, se permitió aceptar que algunas historias no terminan con un cierre perfecto, que algunas relaciones no se transforman, simplemente se apagan, y que eso, aunque duela, también es parte de la vida. Volvió a abrir el cajón en otra ocasión, tocó el sobre con los dedos. Ya no representaba una herida abierta, era solo un recuerdo concreto de algo que había terminado sin ruido. Cerró el cajón con cuidado, y siguió con su día. Con el paso de los días, el sobre comenzó a pesar más de lo que parecía, no por su contenido, sino por lo que representaba. No estaba ahí para explicar nada, sino para confirmar una distancia que ya existía desde hacía tiempo. Ella no lo abría, no lo releía, pero sabía exactamente dónde estaba, y saberlo era suficiente. Siguió con su rutina, despertarse temprano, ordenar la casa, preparar el café como siempre. Nada había cambiado en apariencia, pero algo se había acomodado distinto por dentro, como si una expectativa silenciosa se hubiera apagado sin hacer ruido. Ya no esperaba llamadas inesperadas. Ya no se sorprendía cuando el teléfono no sonaba. Cuando llegaba el dinero, lo recibía con la misma corrección de siempre. Agradecía, respondía con mensajes breves, educados, sin reproches, sin preguntas. Cada intercambio era correcto, pero distante, como si ambas supieran que había temas que no iban a tocarse. Ella empezó a notar algo nuevo en sí misma, una especie de cansancio distinto, no físico, sino emocional, un cansancio que venía de sostener durante años un vínculo casi sola, de justificar ausencias, de minimizar dolores, de entender siempre. Recordaba con frecuencia momentos del pasado, no grandes escenas, sino detalles pequeños, una conversación en la cocina, una risa compartida, una tarde cualquiera que en su momento no había tenido importancia. Esos recuerdos aparecían sin aviso y se quedaban más tiempo del que ella quisiera. Se preguntaba en qué momento exacto las cosas habían cambiado, pero no encontraba una respuesta clara. No había un día específico, no había una palabra que lo explicara todo. Había sido un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, y eso lo hacía más difícil de aceptar. Muchas veces pensó en escribir una carta, no para reclamar, sino para explicar, para decir lo que nunca había dicho, para poner en palabras todo lo que había callado durante años, pero nunca lo hizo. Sabía que escribir era abrir una puerta que tal vez nadie quería cruzar. Se decía que no tenía sentido remover el pasado, que ya estaba todo decidido, que insistir solo traería incomodidad. Y ella había vivido demasiado tiempo evitando incomodar. Así, su silencio se volvió definitivo. Con el tiempo, empezó a usar el dinero de otra manera, ya no como una promesa encubierta, sino como una herramienta práctica. Pagaba cuentas, cubría necesidades, se cuidaba, y en ese acto silencioso, algo cambió. Dejó de asociar el dinero con una forma de amor. Empezó a verlo como lo que era, un recurso, no un vínculo. Esa claridad no trajo alivio inmediato, trajo tristeza, pero también orden, porque por primera vez dejó de confundirse, dejó de esperar afecto donde solo había corrección. Un día, sin planearlo, abrió el cajón y tomó el sobre. Lo sostuvo unos segundos, no con rabia, no con desesperación, con una calma extraña. Lo volvió a guardar, y en ese gesto simple, entendió que ya no necesitaba respuestas para seguir adelante. Aceptó algo que le costó mucho admitir: había amado más de lo que había sido amada, y eso no invalidaba su amor, pero sí explicaba su cansancio. No se victimizó, no se contó a sí misma una historia de injusticia, simplemente aceptó que no todos los vínculos crecen al mismo ritmo, que algunas personas avanzan sin mirar atrás, y que quedarse esperando no siempre es una prueba de amor. A veces es solo miedo. Empezó a tomar pequeñas decisiones, no grandes cambios, sino gestos sutiles. Dejó de ajustar su agenda esperando visitas que no llegaban. Dejó de organizar sus días alrededor de una posibilidad. Empezó a ocupar su tiempo con cosas que había postergado. Descubrió que el silencio,
Cuando deja de ser impuesto, puede ser una forma de cuidado. Ya no callaba para proteger a otros. Callaba porque no necesitaba explicarse. El recuerdo de su hija seguía presente, pero ya no dolía de la misma manera. Se había transformado. Era una presencia lejana, pero definida. Ya no era una ausencia confusa, sino una distancia aceptada. En algunas noches, pensaba en todo lo que había enseñado sin palabras, en todo lo que había dado sin esperar, en todo lo que había sostenido sin ser vista, y aunque había tristeza, también había una forma discreta de orgullo. Sabía que había amado de manera honesta. Entendió entonces algo importante. La dignidad no siempre se manifiesta en decisiones visibles. A veces es simplemente no llamar, no insistir, no pedir lo que ya no se ofrece. Ese entendimiento fue lento, no llegó como una revelación repentina. Se construyó día a día, en gestos pequeños, en silencios que ya no dolían tanto, en expectativas que ya no existían. Un día, se sorprendió a sí misma sonriendo sin motivo aparente. No era felicidad plena, era calma, una calma distinta a la de antes. No la calma de evitar conflictos, sino la calma de no necesitar explicaciones. Comprendió que había pasado mucho tiempo justificando lo injustificable, y que ahora, sin decirlo en voz alta, había dejado de hacerlo. Ese fue su acto más honesto. No buscó una justicia externa, no esperó disculpas, no necesitó reconocimientos tardíos. Su justicia fue interna, silenciosa, realista. Se permitió aceptar que algunas historias no terminan con un cierre perfecto, que algunas relaciones no se transforman, simplemente se apagan, y que eso, aunque duela, también es parte de la vida. Volvió a abrir el cajón en otra ocasión, tocó el sobre con los dedos. Ya no representaba una herida abierta, era solo un recuerdo concreto de algo que había terminado sin ruido. Cerró el cajón con cuidado, y siguió con su día. Si esta historia resonó contigo, quizá no sea por lo que ocurrió en ella, sino por lo que despertó en silencio. A veces, escuchar una historia no es para entenderla, sino para sentirse acompañado en lo que no siempre se puede decir. Si deseas seguir escuchando relatos que exploran emociones humanas con respeto y profundidad, puedes quedarte aquí. Este espacio existe para quienes saben que no todo dolor es ruidoso, y que algunas historias no buscan respuestas, solo comprensión.